también pasó algo en la música. La primera canción que yo hice sonó en la radio. Es que Ártico es como una especie de semillero de talentos y un ecosistema perfecto para las personas que quieran vivir del arte, porque todo el mundo allá se está retroalimentando de todo el mundo. Voy a estar en una mochila creando música donde quiera y bajándome donde quiera en cualquier parte del mundo. Y ha venido sucediendo. Este es el Podcast Resonante, un espacio en el que junto a nuestros invitados hablaremos de audio, música e industria. Sus anfitriones somos Oscar Pinilla y quien les habla, Miguel Mora. Bienvenidos. Saludamos a nuestros oyentes en un episodio más del Podcast Resonante. El día de hoy me encuentro acá con Miguel Mora. Hola a todos. Y estoy donde Jorge Holguín, Pingüi. Las personas que han escuchado el podcast y han escuchado el episodio 0 saben que nosotros, Miguel y yo, tuvimos como unas personas que fueron básicamente unos mentores en nuestra vida como profesional, sobre todo en estos inicios. Y Pingüi es uno de esos grandes mentores en mi vida. Aquí estoy con él compartiendo. Estamos también con Manuela Osorio. Y bueno, Jorge Holguín o Pingüi, si alguno los conoce. De hecho, bueno, voy a decir algo rápido antes de eso. Yo nunca conocí a Pingüi como Jorge Holguín, sino hasta mucho tiempo después. Y cuando me lo presentaron a él en un evento en Babushka, que era un bar en la 85, me lo presentó Roberto Andrade Dirac, me lo presentó como, mire, él es Jorge. Y yo, ok, pero yo no le paré bolas porque pues es Jorge. Ajá. Pero yo sabía quién era Pingüi porque todo el mundo hablaba de Pingüi en los foros de guitarra, no, ¿cómo era que? De Under Colombia. Y bueno, en puros foros de esos de guitarristas y de músicos siempre hablaban de Pingüi. Pingüi hablaba ahí en algunos y no lo conocía. Entonces algunas personas no conocen a Pingüi como Jorge Holguín, pero estoy aquí con él. Es un creativo musical. Bueno, yo sé que él como que no se identifica tanto así con muchos de los títulos por los que el tiempo lo ha conocido, la gente lo ha conocido a través del tiempo, pero también yo lo conozco como pues un productor musical, un songwriter o un compositor, y bueno, también una persona, un guitarrista increíble también. Y bueno, pues hermano, estoy muy feliz de que nos hayas aceptado la invitación de estar aquí en el Podcast Resonante. Bienvenido, Jorge. Bienvenido. Bueno, muchas gracias por la invitación. Bienvenidos más bien ustedes aquí a mi casa, porque estamos acá en la sala de mi casa, que es una fusión entre estación de trabajo para crear música y vivienda. Entonces, bueno, eso es parte de esa de a dónde nos ha llevado la música aquí a vivir todas estas experiencias. Muchas gracias. Pues bueno, esperemos que la siguiente hora sea sobre todo deje sembradas cosas bonitas, conocimientos y saberes pues valiosos para la gente que nos escucha. Entonces pues bueno, muchas gracias por el espacio. Pongo el precedente que a pesar de que a mí a veces me llaman a hacer estas cosas, les tengo que confesar que para mí esto es casi que una terapia porque parte también de pronto dedicarme un poco a este tema como de hacer discos, producir música y tal, pero estar como un poco behind the scenes, ¿saben? Ha hecho que, porque me cuesta un poco y para mí es todo un reto porque este tipo de cosas me dan miedo. Por eso nunca me vi como en la parte, digamos, de protagonista del tema de la música y tal vez por eso lo que hablabas. Hay gente que dice que detrás de mi apodo, sobrenombre, hay como una especie de mito, porque a mí me ha pasado que a veces yo me encuentro con gente, usted es Pingüi, porque sí, claro. pues, digamos, he tratado un poco de no visibilizarme, a pesar de que pues es casi inevitable, porque pues cuando la gente conoce tu trabajo, que también es muy bonito y se agradece muchísimo, porque pues que haya gente que le valore a uno el trabajo, pues eso está muy bacano, pero para mí esto es bien complicado, aparte porque no me considero de pronto un buen orador, voy a usar muchas muletillas, me voy a trabar mucho, voy a trastabillar demasiado, pero entonces, bueno, trataré de dejarlo mejor. No te afanes con eso, que está eso... perfecto. Oscar también trastabilla demasiado. Sí, pero ahí está Juan Camilo Vallejo, el editor del podcast, que nos está ayudando a que no trastabillar un poco más claros. Sí. Pingüi, queremos preguntarte y conocer un poquito de cómo la música llega a tu vida. Cuéntanos un poquito sobre eso. Yo creo que la música no llegó a mi vida. La música ya estaba en mí desde siempre, porque pues mi mamá me dice que todos mis juegos eran con música, todo.
a lo que yo jugaba y las cosas que yo jugaba, todas involucraban algo que tenía que ver con música. A pesar de que yo realmente aprendo a tocar la guitarra como a los 13, 14 años, ¿sí? Pero digamos que como que desde el principio, pues estoy aquí hablando un poco parafraseando a mi madre, porque pues yo no tengo memoria de esa etapa. Todo tenía que ver como con hacer imitaciones, recortaba en cartón elementos que parecieran guitarras o yo ya hacía como este tipo de mímicas, de cosas. Hay otra cosa y es que yo, mi temprana infancia, yo vengo a hablar casi como hasta los 7 años. Que estoy hablando también por mi mamá, ¿no? Claro. Que si llega a escuchar esto, pues me corregirá. Pero en mi época, yo ya pues soy una persona de más de 40, estoy en los 40, que además son maravillosos. Estoy viendo la mejor etapa de mi vida, hago ese paréntesis, pero ella me decía que, bueno, en esa época pues todavía no estaba acuñado este tema de autismo, bueno, lo que le llamemos, pero pues mi comunicación era única y exclusivamente con onomatopeyas, algunos ruidos. Para los que por ahí alguna vez han visto esta serie animada que es como en stop motion, como con muñequitos de plastilina, que el protagonista es un pingüino que se llama Pingu y que es como una especie de cine mudo ahí también con onomatopeyas, con este tipo de ruidos y todo. Y esa es la comunicación. Yo lo veía mucho desde pequeño y yo creo que desde ahí viene mi apodo porque pues mi papá me relaciona un poco con el personaje. Y a eso me parecía yo mucho en esa etapa de mi vida. Pero desde ahí, en esos juegos, sin todavía ni siquiera decir papá ni mamá, pues imagínate un niño a los 4 años y 5 años todavía, la música sí era un medio como de comunicación. No tocar un instrumento o alguna cosa, pero sí habían como unas expresiones ahí raras. Entonces yo digo que la música ha estado siempre y también siento que, bueno, ahí dependiendo de cómo se nos desarrolle esta conversación, podré contar tal vez cómo también la música de alguna manera me ha salvado. Yo creo que la música, el arte y los libros me hicieron mejor persona o buena persona. Creo que si esas cosas no se hubieran atravesado en mi camino, yo no sería hoy una buena persona. No sé en qué lugar estaba, porque también en medio de todo mi recorrido y sobre todo cuando empecé a tener estos primeros intereses desde adolescente y todo eso, también estuve envuelto en unos entornos en donde, pues, no sé, hoy no estaría, tal vez esto que he canalizado de alguna forma creativamente lo estuviera haciendo inclusive para el mal. aunque bueno, ese tiene sus cosas oscuras por ahí dentro de mí, o el mismo Oscar lo sabe. Pingüi, bueno, pero tú entonces eres de Armenia, ¿no? Yo nací en Pereira. Ok. Me crié en Dos Quebradas la primera etapa de mi infancia, luego viví en Pereira, en un barrio que se llama La Lorena, como hasta los 11 años. Luego me fui para Armenia, mi familia, nosotros nos fuimos a vivir a Armenia. Muchas circunstancias, pues nuevas perspectivas de trabajo para mis padres. Yo soy el menor de 3 hijos. Mi hermano mayor se fue al ejército a hacer carrera militar. Mi hermana hizo comunicación social, después vivió en Europa mucho tiempo y terminó en Naciones Unidas y relacionada con todo el tema de labor humanitaria. Hoy día es parlamentaria de Canadá. Entonces, pues yo también, otra relación para responder a la pregunta también anterior, podría ser que, claro, mi hermano se va a estudiar para la guerra, mi hermana se va a estudiar para la paz, porque inclusive una de sus especialidades o especializaciones que hizo en Austria es resolución de conflictos de guerra. Era evidente que yo iba a terminar en las artes. Era como que también era como una consecuencia, tal vez pienso, que fue lo que sucedió ahí. Entonces, sí, ahí nosotros nos vamos, yo me voy cuando ya mis hermanos mayores se van a estudiar, cada uno se van de la ciudad, yo me quedo viviendo solo con mis padres, pero el entorno en que vivíamos en Pereira en ese entonces estaba muy heavy, estamos hablando a principios de los 90, prácticamente pues para decirlo escuetamente, todos nuestros vecinos ya eran traquetos, todo el ambiente era demasiado pesado. Entonces mi papá, que fue empleado hasta ese momento, quería irse para un lugar más tranquilo y vieron que Armenia, dentro de todo lo que conforma el eje cafetero,
era la ciudad más tranquila, que ofrecía la mayor tranquilidad, y arrancó allá un negocio con carpintería y mi mamá ayudándole ahí como al tema de la decoración y a los diseños de los muebles, y eso fue lo que nos dio. Ahí me quedo en Armenia muchísimo tiempo, pues o termino todo lo que es la parte de hacer todo el bachillerato, y es donde yo creo que en ausencia ya de mis hermanos, que yo tengo mi espacio en la casa, estoy completamente solo, todo para mí. Mis hermanos sí fueron al conservatorio de niños, ellos los llevaron y ellos sabían leer partitura, tocar guitarra, se hacían presentaciones y todo, pero quedaron las guitarras ahí. Yo tomo, pues porque pues, a ver, vivía en un barrio en donde salíamos y, y básicamente pues yo me podía quedar, yo fui de los que jugó escondite y jugó ese tipo de cosas, o se jugaba el picado de fútbol hasta las 12 a la 1 de la mañana y la mamá, entre que mañana hay que ir para el colegio, y luego pasar a vivir a Armenia al centro, o sea, vivíamos en el centro de la ciudad, porque pues para mi papá poder arrancar esto, pues le tocó inicialmente, yo ya no tenía ni amigos de cuadra, no era ni siquiera un conjunto, era un edificio. Mi bicicleta con la que montaba tanto, la metí ahí al garaje y se la terminó comiendo el óxido, porque a qué iba a salir yo, pues o sea, era el centro de la ciudad, claro. el pleno centro, estábamos como a 2 cuadras de la plaza de mercado incluso de Armenia, y yo creo que ahí en esa pues aparecen las guitarras de mis hermanos y pues yo un día digo, ay, pues ven, a mí eso me parecía difícil, la verdad. Todavía me parece un instrumento muy complejo. Y pues yo lo agarré y de repente como que en 6 meses yo ya tocaba más de lo que mis hermanos habían aprendido en 5 años en conservatorio. Y mi mamá como de repente un día llega al trabajo y dice, ¿cómo así que te estás tocando guitarra? Y yo, sí, entre otras cosas, aprendí en este tiempo. Y creo que en esa soledad, en esa aislamiento más bien, pues llegó todo eso. Yo ahí me conecto con la música, empiezo a escuchar. Yo me ahorraba lo de la mesada para comprarme CDs, bueno, acetatos también, porque en la casa mi papá todavía no había tenido, o sea, ya estaban los CDs, pero mi papá no había tenido cómo adquirirse a un equipo de última tecnología. Entonces tocaba acetatos, entonces pues yo iba a la discoteca y vendían todavía acetatos. Claro. Entonces lo primero que yo tuve fue acetatos, pero cometí el error, por ejemplo, que muchas de las cosas que yo me empecé a sacar sin conocer, yo no sabía que eso tenía una velocidad. Yo escuchaba, por ejemplo, no sé, Anthrax, Iron Maiden, ese tipo de cosas, pero a 45, y yo me sacaba las canciones a esa velocidad. Y después un man me dijo, no, así no es. Usted está oyendo esto como no es. Entre esas cosas pasaron al principio, pero pues desde ahí empieza todo ese viaje y no sé, toda esta ya aventura tal vez por la música, pero ha sido como un tema completamente empírico, sin saber ni tener idea y simplemente como de exploración natural. ¿A qué edad tenés para Bogotá, Ping? Ya, pues, bueno, me tiré 3 novenos, hice 3 novenos porque tuve también una experiencia muy temprana, es decir, yo también pasó algo en la música. La primera canción que yo hice sonó en la radio. Entonces, pues eso ya es como muy raro porque yo entro a una banda, yo era como una especie como del Angus Young de mi banda de colegio, porque pues yo estaba en octavo, el bajista que es el creador de la banda y el que arrancó este proyecto que después se convirtió en una de las bandas más importantes del Quindío, estaba en 11 y pues todo el resto de la banda estaban en la universidad. Entonces cuando yo arranco mi etapa de banda, yo digo que yo me maduré biche porque pues yo era un peladito parchando con gente de universidad todo el tiempo y pues en cosas que Esa es la banda que un tenías. niño de 8 años no debería estar, ¿sí me entendés? ¿Esa es la banda que tenías con Ángelo? Sí, ¿Con Ángelo? con Ángelo, que pues para los que no saben, pues Ángelo por allá llegó a la final de un Factor X, del segundo Factor X, y pues es un cantante increíble. Ellos al principio la banda solo tocaba covers, entonces en un momento yo me acerco y digo, venga, pero ¿cómo así? ¿Solo covers? Y entonces pues yo me animé y ahí empieza mi exploración, por ejemplo, como creativo, como que pues la verdad a mí me aburría un poco tocar covers, nunca me ha gustado. La verdad es que yo no me sé una canción completa de nadie. No me la sé, o sea, me sé un riff, me sé una tonada, un pedazo, ni letras completas. Entonces yo llegué un día y dije, pues yo tengo esto, hicimos esto, y con Ángelo empezamos a hacer los primeros
intentos de canciones, él también llegó con unas cosas, y esas cosas que hicimos de primeras, mi papá un día nos graba un ensayo y se lo llevó a un señor de la radio de allá, porque mi papá pautaba publicidad de su negocio Ok. en la emisora. Pero entonces le dice al señor, venga, yo quiero, presénteme al señor que pone, al pelado que pone la música juvenil, que yo le quiero mostrar algo. Este man escucha y dice, oiga, esto está muy bacano, pero está muy mal grabado. Porque mi papá lo que le pregunta es como yo quiero una opinión de alguien que, pues, que sepa la música, pero a mí me gusta. Entonces mire que también que fue como un tema intuitivo. Y el man dice, no, está muy bien, no, y si quiere, pues yo les puedo ayudar, pero pues tienen que grabar esto bien. Ahí fue cuando nos de hecho, en Armenia no había estudios, no había donde grabar. Nos tocó, pues bueno, hicimos un intento, sí, de un señor que tenía un estudio, pero me acuerdo que cuando yo llegué y saqué los pedales, el señor preguntó, y uy, ¿eso para qué sirve? Y yo, uy, no, ¿cómo así? No. Entonces yo me paré y le dije al bajista, pues, y bueno, todavía yo no tenía mucha, como ¿Experiencia? no, como liderazgo en el grupo. Yo no tenía como voz, o sea, hasta que yo empiezo a crear canciones es cuando yo sentí como, ok, ya entendí cuál es mi rol acá. Yo soy la persona que provee las canciones, y, pero pues yo no era el que tomaba las decisiones. Yo me acuerdo que yo les dije, no, o sea, este señor, yo quiero que a mí me grabe, no sé, un rockero, un man que sepa que yo qué estoy haciendo, y el señor no tenía ni idea. Y terminamos grabando en Cali, donde David Corquidi, que es el guitarrista de Cronos, que había recién, que aparte nosotros fuimos su conejillo de indias porque había recién comprado un estudio, pero no sabía manejar nada y probó con nosotros, pero al menos el tipo, es decir, era un man que ya tenía experiencia, ya había grabado 2 discos, y cuando yo llego al apartamento de David a Cali a grabar ese disco, que yo tenía 15 años cuando grabé ese álbum, 15, 16, yo entro al apartamento, ese man tenía, eran en un dúplex, y el man tenía en un lado como su habitación, no sé qué, y en lo que era la sala comedor tenía todo el estudio donde nosotros grabamos. Cuando yo entré ahí, yo dije, ya, yo me voy a dedicar a esto toda la vida. Hace poco me reencontré con David, me invitó con su esposa a su casa, me quedé todo un fin de semana allá en Cali, la pasamos muy bien, y recordamos todas esas cosas, y yo le recalqué y le dije que de no haberlo conocido a él y de no haber estado ahí, yo no hubiera encontrado como esa epifanía, ese momento en el que yo dije, esto es lo que yo voy a hacer, yo quiero esto. Ahora sí lo veo, pues mira, estamos acá en la sala de mi casa y es prácticamente lo mismo. Tengo mi estudio acá y aquí es donde trabajo, y pues básicamente casi que cristalicé la visión que tuve en su momento de decir, esto es lo que yo quiero poderme levantar a cualquier hora y tener la guitarra a la mano y crear, y si quiero grabar algo y hacerlo, qué bacano. Entonces, hasta ahí pasa toda esa etapa, digamos, de Armenia, que pues fue maravillosa. Pues yo todavía era menor de edad y ya estaba parado en la Plaza de Toros de Armenia a full reventar. Y pues todavía siendo menor de edad toqué con gente como Enanitos Verdes, como Vilma Palma, como Diego Torres. Bueno, todo lo que iba a Armenia, nosotros éramos la banda que tenía que abrir. Entonces, todas esas experiencias yo las viví muy temprano, pues en edad, ¿no? Cuando yo tengo todo eso y que todo eso está pasando, mira, es algo extraño con la pregunta que me hacías, porque teniéndolo todo es cuando a mí había algo intuitivo que me decía que yo me tenía que ir y yo me quería venir para Bogotá, porque yo sentía de alguna manera que todo mi entorno estábamos como ya, como que todo el mundo estaba levitando, ¿sí? Y a mí eso que ha pasado en varias ocasiones en mi vida, en estos subires y bajares de esta montaña rusa que tiene la vida con todas sus ires y devenires, en ese momento, pues yo, o sea, teniendo todas estas, digamos, es decir, tenía una banda que era reconocida, o sea, yo llegaba a mi salón y la gente de mi salón me decía, estoy mamado de oír tu canción en la radio, que fuéramos conocidos en la zona. Además fuimos un hito porque nosotros fuimos el primer artista que grabó un CD, o por lo menos en el caso del rock, y creo que no había otro presente incluso en otras músicas, que grabó un larga duración, como se llamaba, o un CD completo, y lo publicó y lo sacó del Quindío, ¿sí? De hecho, por eso si vemos a nivel referentes, han habido pocos, siendo un departamento tan pequeño, de referentes del Quindío que hayan sacado música, ¿no? Entonces, pues fue algo muy chévere, fue toda una experiencia muy bonita, pero estando como en ese momento, como le llamo yo, como de levitación, es decir, donde, mejor dicho,
donde a veces uno cree que ya la hizo, porque eso era lo que yo veía alrededor mío, con los compañeros, con todo el mundo, yo decido venirme a Bogotá a incomodarme, tal vez Claro. es eso, a subirme en un colectivo desde Villaluz, que fue donde llegué a vivir, y salí por toda la 45 en esos cositos que eran... Yo tenía que, imagínate, yo en enano y hasta agachado me tocaba, no me imagino, o sea, era una cosa y que olía como a rincón de loco esa vaina a las 7 de la mañana. Y yo en esos trayectos larguísimos, yo me acuerdo que yo pensaba, pero yo ¿por qué estoy haciendo esto? Sí, porque era como, o sea, que a mí quién me mandó, a ver, yo tenía ya moto, tenía novia, tenía banda famosa, tenía, o sea, prácticamente era casi una celebridad, pues, y la verdad, también me gustaba mucho la sensación de que yo aquí llegaba y me metía en entornos de la música en donde nadie tenía ni puta idea quién era yo y donde yo no era nada, y luego uno miraba esta mole gigantesca que es Bogotá y uno decía, no, marica, yo no he hecho es nada. Y eso es algo que ha sido una constante hasta hoy en mi vida. Voy a lugares donde me doy cuenta al final, por eso cuando me hiciste la invitación de esto, pues yo dije, pues a veces por eso digo, a veces como que no dimensiono el por qué, pues digamos, qué tengo yo aquí como de pronto para aportar, porque a veces siento que no, como que no, que realmente no he hecho lo suficiente o no he hecho los méritos, si me hago entender. O sea, es decir, he hecho cosas, pero pues sé que para muchos son muy importantes y por eso vivo completamente agradecido y me parece genial. A mí, con tal de que cualquier cosa que uno haga, por mínima que sea, genere inspiración y inspire solo a una persona, pues para mí está bien. Pero realmente es que yo me la he pasado a veces tan ocupado, yo creo, haciendo mi trabajo que yo no me he dado cuenta realmente qué es lo que está sucediendo, porque de repente, siempre que ha pasado estas cosas, que mire, que algún reconocimiento o alguna cosa, yo no me he dado cuenta. Yo estoy, o sea, sí, pasa muy bacano, pero al otro día yo estoy como en lo nuevo que estoy haciendo ahorita, porque estoy creando la nueva canción y eso es lo que a mí me envía y eso me trajo a Bogotá, donde fueron ya muchos años, volver a aprender, volver a estar desde cero, donde pasaron 9 años solamente teniendo pues una experiencia de tener bandas, de tocar con músicos, de meterme otra vez desde cero. Y luego pues empezó el tema de todo lo que fue el estudio y pasaron otros 10 años más hasta que después de otros 10 años más como que alguien como, ok, este man es el que tiene el estudio aquí, que graba ahí, pero pues también de manera muy intuitiva, ¿no? A mí me parece muy importante hablar, yo sé que la entrevista y bueno, la charla es para hablar un poco sobre tu historia como músico y como creativo musical y también para de pronto hablar sobre algo específico que ahorita fuera de micrófonos estábamos hablando, echando una charla más buena, pero me parece importante también hablar de Ártico, porque Ártico, yo me acuerdo que Ártico para mí era un mito en la universidad, porque todo el mundo hablaba de Ártico y hablaba de la 80. Entonces, de la 80 y de la 80 y de la 80. Y el Ártico que yo conocí fue pues en la 127, ¿no? O sea, Ajá. cómo llega a formarse pues la historia de decir, bueno, voy a montar un estudio que va a ser Ártico Records. Bueno, más adelante la gente que sabe, hay muchas, o sea, primero fue una sala, luego estuvo la segunda, el estudio B, y bueno, ya vamos en el alfabeto griego de la cantidad de salas que tiene Ártico hoy en día. Uh-huh. Pero ¿cómo empieza Ártico? ¿Cómo llega esa idea? Pues no fue planeado, nunca tampoco me lo imaginé, fue algo que también llegó tal vez de manera muy espontánea. Después de, bueno, porque en esos inicios acá en Bogotá, pues yo intenté estudiar, porque pues mi mamá me dijo, pues si música es lo que quieres, ¿por qué no la estudias? Y yo hice un primer semestre en la Javeriana, pero salí aburrido. Al segundo semestre yo ya no quería estar ahí y siento que me estaba aburriendo de mi pasión. Entonces es como que hoy en día pienso, por ejemplo, si me hubiera gustado ir a la academia, lo menos que hubiera hecho es estudiar música. De pronto me gusta la sociología, me gustaría, no sé, antropología, otro tipo de cosas, pero la música, no, la música, mi relación con la música es otra cosa que en la academia me di cuenta que iba como a chocar conmigo. Entonces, en ese proceso, cuando tenía, pues en el mismo proceso estábamos teníamos una banda en esa etapa
Y nosotros, pues obviamente yo siempre que ya, o sea, siempre a mí me afanaba el hecho de estar creando. O sea yo me hacía parte de un proyecto y ya era como, bueno, hagamos canciones y quiero hacer canciones y grabémoslas. Yo era a donde llegaba a hacer eso. Entonces, con esta banda tuvimos una banda que se llama Pulso, con unos músicos increíbles. Daniel Cadena, que pues es uno de los músicos que yo sigo respetando. Hoy día es el guitarrista de Carlos Vives. Gustavo Forero, que pues que grabó y en esos inicios de ese Ártico fue mi baterista de sesión de pila y que luego pues terminó grabando uno de los discos más importantes pues de mi carrera, por así decirlo, que es el primer disco de Black Cat Bone. Y yo a Gustavo le aprendí mucho, con quien toqué también en Kraken posteriormente y pues todavía yo, a pesar de que Gustavo ya no está en la música hace muchos años, todavía yo le digo a Gustavo, cuando por allá hablamos cada tanto, yo le digo que cada que yo voy a producir o que estoy como haciendo un arreglo, siempre pienso y cuando tengo una canción digo, ¿qué haría Gustavo? Y esa es la forma en que yo construyo una batería y él me enseñó como a entender toda esta parte de la base de la percusión que tiene la música de bajo. Entonces todos esos inicios, por eso digo que fue como espontáneo y una consecuencia. De repente se dio. ¿Por qué? Porque resulta que, y también por frustración, porque mira que con esa banda nosotros intentamos ir y grabamos, o sea, creo que hicimos como intentos de 5 grabaciones en diferentes estudios, en diferentes lugares. Entonces, en medio de eso yo vi que pues fuimos desde el estudio a la antigua así, con la super consola, grabando en cinta, no sé qué, habían unos que ya tenían ADATs, otros que estaban comenzando, estaba un loco por allá en Corferias que tenía su computadorcito y fue la primera vez que yo vi a alguien con lo que se llamaba en esa época las tarjetas de sonido y yo me quedé como, oh, wow. O sea, no, pero resulta que es que yo no necesito de toda esta... Y de hecho lo más sorprendente fue que de todos los demás estudios que habíamos ido y uno entraba y la instalación era increíble, siempre, por eso hablaba por frustración, yo siempre quedé insatisfecho con las grabaciones, nada me gustaba. Y esa insatisfacción o esa necesidad era como, pero ¿qué es lo que está pasando mal? Porque yo veía que la banda, o sea, todavía lo veo ya en retrospectiva con tantos músicos que he trabajado, era una banda increíble porque es que tenía a los mejores músicos en sus filas para hacer un producto de muchísima calidad y yo veía que el resultado no le hacía mérito. Cuando vamos donde este loco me doy cuenta que el resultado era mejor que el que habíamos tenido en estos otros estudios y ahí es cuando yo digo, hey, les digo a ellos, venga, y si hacemos una inversión y compramos nosotros mismos aparatos y nosotros lo hacemos, pues aunque yo no tengo ni idea cómo será esto, pero... Y ahí es cuando entré en medio, porque eso pasa en medio de yo estar también un poco frustrado también en la universidad y de decir, no, yo no quiero estudiar, o sea, me encanta la música, pero no veo qué es lo que yo quiero estudiar. Yo le propongo a mi papá que le digo, bueno, le hago un negocio y le digo, venga, ¿cuánto le vale a usted un año o sea, cuánto le cuesto yo al año acá estar en Bogotá? Y le digo, présteme la plata de un año, incluyendo la universidad. Me la va a prestar, no me la va a regalar. Y hacemos un préstamo y firmamos, inclusive me acuerdo que lo hicimos hasta, o sea, un negocio con papá y todo, pero fue con letras y todo, y yo respondía, porque yo ya tenía un plan, le dije, yo tengo un plan. Entonces compramos lo básico, lo que yo sé, y yo digo que a partir de ahí fue donde empezó todo este tema, porque yo le debo a la lectura, pues a ser autodidacta, a estar investigando todo el tiempo, aprender, ¿sí? Y me metí como loco en foros, cogí ese primer computador y me la pasaba en foros a toda hora para aprender de todo esto. Y de repente me acuerdo la vez que llegó la tal tarjeta de sonido, que la trajo una amiga de mi mamá que había viajado a Estados Unidos, fuimos allá a recibirlas todo emocionados y todo. Y con esta banda hicimos también otra vez Conejillos de Indias, probando nuestra primera grabación. Quedó sorpresa cuando la sacamos, pues yo había puesto ahí, pues para que no se viera como tan independiente la vuelta, pues dijimos, el cantante me dice, pues venga, ¿por qué no pone ahí como? Y yo, pues sí, pues inventémonos un nombre. Y llegó, no sé, así de repente, Ártico. Y alguien dijo, Records. Y yo, sí, de una, Ártico Records. Para que quedaran los créditos del disco y que no se viera ahí como un CD, ahí como darle un poquito como de prestigio a la cosa, que se viera no tan huérfano, sino que tuviera ahí un nombre. Y resulta que, pues claro, entonces como yo era de los que
yo compraba CDs y yo me leía hasta los textos de créditos. autor, todo. En esa época yo admiraba mucho, yo decía, pero ¿por qué Carlos suena así? Y Carlos Vives a mí me tenía obsesionado porque yo oía todas las producciones colombianas, por ninguna me gustaba, pero yo ponía los discos de Carlos y me enloquecía. Y me los llegué a comprar todos y yo decía, pero ¿cómo suena esta batería? No sé qué. Fue increíble después saber que pues terminé trabajando con todos los, pues, y hoy día soy pues gran amigo de todos los músicos de la banda, hasta con los ingenieros y los productores que trabajaron con él. Llegué a trabajar como Mike Cusi, que era el ingeniero, el mago detrás del sonido de Carlos. Y entonces yo decía, pero ¿cómo hacer para esto? Entonces resulta que, claro, yo veía en esos créditos que pues ponían teléfonos y todo de estos estudios todavía no estaba empezando al tema de las páginas web, pero sí. Entonces yo puse la mayor información y entre esas pues puse el teléfono. Y la sorpresa es que me empieza el teléfono a timbrar, dice que, oiga, venga, es Ártico Records. Y yo, ¿cómo así? Venga, es que estoy interesado en grabar un demo. Y yo, uy, no, pero al principio no sabía cómo iniciarlo, pero realmente ahí fue cuando pues sí se me vino la idea en que, bueno, esto puede ser como algo que puede servir como negocio. Pues si a la gente le gustó lo que hicimos ahí, porque fue nosotros probando a punta de leer manual y de leer foros. Con pulso, ¿sí? Sí. Porque ese disco se hizo así. Nadie tenía ni idea. De pronto había un primo que era el guitarrista de la banda. Él se había ido, él ya había tenido como ya un principio de ingeniería de sonido y sí tenía como más bases. Y él sí, digamos que fue como uno de los artífices de que eso sucediera como sucedió. Y ya de ahí para allá, pues de repente pues me vi yo allá en la sala de la 80, que era donde yo vivía, donde grabamos Pulso sin cabina. Pues vi la necesidad de que había que hacer una cabina que hice con triplex, donde terminé grabando pues hasta la canción que llegó que fue a la que ya no hice un primer lugar como lo que logré con mi banda de colegio en el Eje Cafetero, sino ya un primer lugar en la radio, pero nacional. Entonces llegar al primer lugar de la radio en Colombia fue como, ¿qué está pasando? Yo me acuerdo de estar en el supermercado y oía mi canción, o la canción que yo había hecho o grabado allá en ese estudio, allá en esa sala, y estaba en primeros lugares. Y llegó pues todo este boom del inicio del tropipop y el rock y todo eso. Y pues todo eso pues fue como al mismo tiempo un ecosistema perfecto para lo que yo tenía en ese momento. Y pues de repente pues me vi haciendo esto de la nada. Previo a eso, también pues fue mi experiencia en Kraken, porque es cuando Elkin se viene a vivir acá a Bogotá. Somos roommates además, porque pues vivimos juntos como 6 meses más o menos, mientras él buscaba cómo establecerse acá, pero en medio de convivir en el mismo espacio, pues él es el que me propone, porque él quería venirse a establecer acá, pero los músicos que estaban en Medellín no podían venirse, entonces él quería formar una banda acá. De hecho, la banda que hoy día es Kraken, pues los primeros los que todavía están ahí, los que arrancaron liderando, pues fueron gente que yo conseguí, porque pues en medio de la música pues ya uno conocía gente y uno decía, no, este tiene el perfil. Lucho fue de los primeros que llegó como bajista, pero pues viví una experiencia de 2 años donde salimos a tocamos por fuera de Colombia incluso, y en muchas fechas. Y en medio de todo eso yo básicamente lo que estaba haciendo era como encontrándome, como que era lo que yo quería hacer, porque no, o sea, al final la conclusión fue, toda decisión que yo tome en mi vida me tiene que llevar a lo que yo quiero hacer, que es estar creando música, porque si estaba en una banda yo quería hacer canciones. Si llegaba alguien al estudio, me encantaba era que hiciéramos canciones nuevas. Ver cómo la gente llegaba con ideas de canciones y las cristalizábamos y las hacíamos desde un demo hasta algo. Cuando llegué a Kraken, incluso lo primero que le dije a él es, bueno, ¿hace cuánto no grabas un nuevo disco? Incluso yo llegué a componer todo un álbum completo de 14 canciones, que lo tengo guardado, de hecho. Está guardado, que yo hice completo con 14 canciones para Kraken, que al final nunca salió porque después se me vino toda esta cosa encima de que pues en medio pasó todo lo de Black Cat Bomb, bueno, todo esto, y de repente pues, mejor dicho, ya como dicen, no alcanzaba la leche para las contratas, porque pues yo ya estaba tan ocupado en esto que en un momento pues ya, pues digamos que veo que esto estaba construyendo algo para mi vida, entonces pues ahí me hago a un lado, le digo a él que no, pues pero creo que puedes poner unos músicos que ya no podía cumplirme, que hay
él conseguía los conciertos, pero yo ya no podía asistir. Entonces, pues bueno, todo se fue dando, nada forzado ni nada planeado, por eso lo digo como de una forma muy espontánea. Ya cuando ya todo eso sucede, pues ya veo la necesidad que, pues claro, o sea, ya había... Creo que fue más por la queja de los mismos ¿Vecinos? grupos, no los grupos, porque ahí conozco a Juan David, por ejemplo, que es uno de mis socios que llega con deformes y todos se me quejaban, uy, no, pero es que hermano, muy bacano grabar con usted, pero usted vive muy lejos. O sea, yo vivía prácticamente en el norte de Medellín, pues, porque es que estoy saliendo de la 80 y sí, la verdad era que estaban pasando muchas cosas, pero yo estaba muy retirado. La escena de todo sucedía por Chapinero, que fue donde empezó Árbol Naranja, pues donde estaban todos los estudios y todo eso, pero a mí había algo con Chapinero, con cuatro cuartos. Cuatro cuartos, estaba todavía el estudio que todavía existe, el de, bueno, ahorita no lo ¿Abril? tengo. ¿Ah? ¿Abril Records? Bueno, también estaban ellos. No, o sea, todos los... Había también un auge, ¿no? Era muy bacano y era Groove, uno veía Groove. Groove. Que aparte era pues de los estudios que yo más respetaba. Yo lo veía, yo decía, no, pues o sea, no, estos manes ya son otra cosa porque pues yo todavía ya en ese garaje en la 80. Y ahí fue cuando de pronto tuve la visión de, hey, ¿por qué no? Pues si está sucediendo todo esto, ¿por qué no pensar en algo más grande? Pero no me quise, pues como ahí sí ha habido algo muy en mí que siempre seguir un poquito como en contra de la corriente de, pues, si todo el mundo está echando para allá, no, yo quiero buscar otro lugar. Y aparece la 80 más también, aparece acá la 127 también de una manera accidental, fue un hospital veterinario con 11 años que había antes de Ártico. Y yo he tenido un tema, bueno, eso es mi parte hippie, que he tenido un tema, como pueden ver aquí en mi casa, estamos acá todos sin zapatos, porque así es, entra a mi casa, rodeados de gatos. Aquí está mi gato acá al lado, uno de mis gatos acá al lado, en alfombras persas, hamacas, plantas. Entonces, yo siempre he tenido eso y un tema con la energía. Y cuando yo llego a esa casa, dije, es el lugar por la energía condensada que había ahí. Porque si lo piensas, pues ahí murieron muchos animalitos, ¿no? Porque era un hospital, no era una veterinaria, o sea, era donde llegaban de emergencia, había que operarlos. Entonces tenían muchos lugares donde, por ejemplo, tenían que poner a los animales que no lograban sobrevivir de un accidente y en la operación murieron, unas perreras, unas cosas. Y eso a mí fue lo que me llamó la atención, y el patio, que era un pastal ahí, pero yo no veía como otra persona se hubiera empeliculado con, no, aquí el booth, aquí la sala de grabación, no sé qué, y eso no fue lo que me llamó la atención. Y ahí construí pues esta otra etapa que es la segunda etapa, digamos, Ártico 2.0, que fue donde nos conocimos y donde pues llegaste como asistente. Recuerdo que pues de repente yo también llegaba gente al estudio, gente que salía de las universidades, no, mira, yo quiero hacer mis prácticas acá, y yo decía, no, pero ¿qué es esta irresponsabilidad? Por Dios. No, ¿cómo así? No, esto no es, pues porque yo sentía que nosotros estábamos experimentando tanto ahí que pues para mí cuando llegaban gente como tú pues recuerda que lo que yo hacía era preguntarte todo el tiempo y tú me enseñaste muchas cosas, ¿no? Es que impedancia, que yo no tenía ni idea de impedancia, ya había grabado no sé cuántos discos y yo no sabía de eso. Sí, pero tú me enseñaste a escuchar cosas que yo no escuchaba, güey. O sea, es que eso fue una vaina de que lo hemos hablado. Yo me acuerdo que yo se los cuento a mis estudiantes, y ya qué pena te interrumpo, el solo de una canción, es un solo de una canción que tiene un whammy, y yo la estaba grabando, había 3 micrófonos al otro lado en la cabina, en la Marshall, o 2 tal vez, y también tal vez el DI, había que armar 3 canales en Pro Tools, y yo estaba iniciando con ese mouse horrible para mucha gente y amado ahora para mí, ¿cierto? Entonces para mí fue muy difícil. El que tengo acá. El que en el Esper Mouse. Es que lo principal de este mouse es que evita el túnel de carpo, y para nosotros los guitarristas es vital. Entonces hay muchos guitarristas o intérpretes de instrumentos de cuerda que siguen operando en estos mouses normales y es lo peor. Sí, o sea, claro. Es, bueno. Y me acuerdo mucho que no, o sea, por estar pendiente del Pro Tools y por estar pendiente de unas cosas, me acuerdo que Pingüi pues no se podía conectar con el proceso y me acuerdo mucho que me dijiste, se me está olvidando el solo, que tengo la idea en la cabeza. Y me corriste y terminaste tú mismo grabando el solo y grabando y ponchándote en Pro Tools, ¿sí? Entonces tú dices, claro, tú me preguntabas unas cosas. Yo me acuerdo mucho de Andrés Lote
de Andrés Lote coger un Distressor? Andrés Lote fue mi asistente, o todavía lo es. Él está ahorita en New York. Sí, está nuevo. De hecho, pues está allá también en el proceso de construcción de un estudio. Y pues fue la persona, o sea, era mis manos. Sí, claro, se duró mucho tiempo y sabía, o sea, yo acababa de salir de la universidad y Andrés cogía y grababa a los músicos así, y yo sentado viéndolo porque me faltaba mucha experiencia de eso. Me acuerdo de Andrés coger el Distressor y hacer el input y en el output, pero sin mirar nada, o sea, como escuchando y de una manera Y muy tuiqueando. intuitiva. Sí, Exacto, sí. entonces yo, o sea, como que en ese momento era, mira, esto funciona así, el ataque es esto, el release es esto, pero ellos también me enseñaron y yo aprendí un montón de cosas a escuchar a los músicos, ¿no? Que me acuerdo mucho del bajista de 4 grados que un día me tocó así el hombro y me dijo, oye, es que me equivoqué, vamos otra vez a grabar. Él me tenía que avisar que se equivocaba porque yo no me daba cuenta, o me decía, pónchame en el fa, y yo, mierda. ¿Cuál fa? Sí, entonces a partir de esa relación. No, es que creo que Ártico, voy a robarme las palabras de un gran amigo, uno de mis mejores amigos que se llama Cristian Acosta, fotógrafo, realizador visual. El dude. Él me decía, es que Ártico es como una especie de semillero de talentos y un ecosistema perfecto para las personas que quieran vivir del arte, porque todo el mundo allá se está retroalimentando de todo el mundo. Sí. Y todo el mundo está aprendiendo algo de todo el mundo en medio también de una vagabundería que era el lugar, porque pues la realidad era que pues nadie sabía realmente qué era lo que estaba haciendo. Pero al final yo siempre, ahora que lo veo como en perspectiva, creo que es lo bonito que concentró este lugar porque fue, voy a volver a decirlo, espontáneo. Fue una cosa como cuando los niños juegan, como estamos jugando y todavía yo creo y me lo creo que juego a esto. Y el día que esto deje de ser un juego, pues va a dejar de... O sea, Tal vez. Muchas veces me pasa con mi novia que ella vive en otra ciudad, pero igual a veces cuando hablamos y que de pronto pasó un lapso de tiempo en que no hablamos mucho, entonces ella ya sabe y se adelanta y me dice, ah, claro, estaba jugando con la guitarra. Yo sí, tal cual, literal, o sea, es que eso es lo que está pasando, porque es un juego y yo creo que eso es lo que lo hace divertido más allá de que es un trabajo y que pues genial también al mismo tiempo pues cuando es un trabajo y que también es remunerado. Ajá. Entonces pues yo siempre digo, si uno está haciendo algo y se está divirtiendo tanto, pues es una maravilla de trabajo, ¿no? O sea, es como que también todo se fue enfocando hacia ese lado porque también al mismo tiempo yo fui viendo todo lo que no me gustaba también del negocio, todo lo que no me gustaba de todo esto y yo decía, no, entonces como que de alguna manera no vendí mis principios dentro de ese mismo proceso que yo iba teniendo, ¿sabes? Como que fue como, no, yo quiero estar haciendo esto porque pues, siempre he puesto por encima de todo mi bienestar y en este caso la felicidad, la tranquilidad de estar como, qué bacano y no estar estresado, a pesar de que en ese mismo proceso también pasaron muchas cosas, pasó una quiebra. O sea, Ártico yo iba a entregar porque pues cuando llegó el momento de la quiebra de no tener con qué responder, inclusive tener un embargo, que esas son las cosas que, o sea, a veces en este tipo de cosas la gente solo cuenta como lo mejor, los éxitos, eso. A mí me encantan contar los fracasos porque de hecho ahí es donde uno ha aprendido muchísimo más y pues claro, jamás en mi vida me imaginé ver a un abogado con un tinterillo en la puerta, con un juez, sírvase al despacho, y ver cómo te embargan tus cosas y al final decir, oh, wow, fracasé en esto, literalmente. Y que fue la mistura también de un montón de cosas también ahí, porque al mismo tiempo que pasó todo eso, que es como una etapa en la que todo esto que se había... Por eso ahorita también afuera de micrófono yo decía esta frase, uno no se apega a las cosas como tal, uno se apega al esfuerzo que las cosas le costaron. Y de repente fue como, también fue una lección muy grande, muy como que ha sido parte también de lo emocionante de todo este camino, pero al mismo también de haberlo construido única y exclusivamente con música. Yo no aprendí a hacer otra cosa. O sea, yo no he recibido herencia, no tengo
otros negocios, mucho de lo que he visto alrededor de la música. Claro, uno ve gente que está en esto, pero pues uno dice, ok, usted tiene esta otra carrera o usted tiene este otro negocio o estas otras inversiones de donde usted recibe. E incluso la gran mayoría, puedo decir, o sea, ustedes también que están en esto del podcast y que hacen como más scouting de todo esto, pueden dar fe de que la mayoría de la gente, sus incomings no vienen directamente de la música, sino que al final es como, no, estoy sacando de acá para ver si esto que quiero conseguir a través de la música o este sueño que quiero, se lo están pagando a partir de ahí. Aquí ha sido pues todo al rojo. O sea, ha sido nomás así, como que, pero también creo que ha sido lo valioso y ya viéndolo también en lo que está pasando en la actualidad, porque justamente en el momento que estamos haciendo este podcast este año, pues por lo menos Ártico, en lo que me concierne a mí como punta de lanza, por así decirlo, porque pues para mí Ártico ya son muchas personas. Yo ya soy como una parte muy pequeña de que ya casi que no es lo que representa en general la imagen de lo que esto sea, porque ni siquiera lo he querido llamar empresa ni nada, sino una cosa que sencillamente es como un medio por el cual, como decía mi amigo, ha servido para inspirar y ser el semillero de talento de un montón de gente, y para mí es como ese legado, esa cosa que deja ahí y que se queda ahí, que sigue construyendo, y que ahora yo estoy en un proceso en la vida en donde la vida me va a llevar a otros hemisferios, en donde ya pues Ártico por lo menos conmigo cumple ese ciclo. Y pues también me voy de la ciudad, pero sigo. Lo que sí tengo claro es que pues yo sé que voy a tener canas y voy a estar al lado de la música, porque volvemos a la pregunta inicial: ¿cómo llega la música? La música es como un órgano en mi vida. Es como que yo sé que voy a estar hasta ojalá en mi lecho de muerte, y la música va a estar acompañando. Hablemos un poquito de eso, Pingüi, porque ahorita fuera de micrófonos estábamos hablando, pues, o sea, mira, si la persona o las personas que nos están escuchando se quedaron hasta acá, se dan cuenta que Pingüi nos ha contado una historia desde el colegio, lo que pasó con Darat, ¿se llamaba la banda? Sí, mi banda de colegio, sí. Pues toda la música está en Spotify y todo eso. Claro. Lo que pasó con Dara, lo que pasó con venir a Bogotá, bueno, estudiar, luego tocar con diferentes artistas, bandas, montar el estudio. Porque es que, digamos, uno mira, y no estoy comparando, sino estoy contando pues otros caminos, ¿no? Que esto se trata del podcast y eso. Vemos a Harvey Marín, que su sueño era... además, un ingeniero crack. Sí, él estuvo, es un putas. Sí. De crack. Y él estuvo en el episodio de de los que se ha lidiado no sé también número, todos estos procesos de ires y venir, porque hay algo que yo admiro en la gente como Harvey, y es que somos de generaciones que hemos aguantado las tendencias, ¿saben? Como que y las cosas que han ido y vuelto. Mucha de la gente que arrancó conmigo, puedo decir que el 70% ya no está. ¿Sí? No están en esto, están en otras cosas. Entonces, eso es admirable, ¿sabes? Es como que, y como él hay un montón. O sea, están ahí parados y digo, oh, wow. Antes todavía yo me pregunto, ¿cómo hacen? Es que precisamente en el episodio hablábamos con él y él decía, yo quiero tener un estudio más grande, yo quiero tener un estudio más así, yo quiero comprar más gear, yo quiero comprar... Claro, y esto es una tendencia, que de hecho hasta Miguel y yo hablábamos y Miguel decía, yo no tendría un estudio porque yo quiero tener un setup más parecido al setup en el que estamos acá. Entonces, ahorita fuera de micrófono nos estabas contando, listo, ¿cómo da esa vuelta o esa elipsis de llegar y decir, bueno, salir de la 80, montar Ártico, que las personas que no han conocido Ártico, que no lo conocen, ojalá lo puedan ir algún día? Yo me imagino que... Hoy es como una especie de... ¿Cómo le decimos? Porque ¿como un hub? Sí, es un hub, exacto, ese es el término, porque pareciera una especie de coworking, pero o sea, tiene elementos del coworking, pero tiene también elementos como de colectivo, sin que lo sea, de todo ese tipo de cosas, porque básicamente es una casa con casi 700 metros cuadrados, en una gran parte la ocupa un patio espectacular que tiene, que fue el que yo me enamoré y que ese ha sido la esencia de esa casa, que tiene 7 estudios acondicionados para productores creativos,
porque solo uno de los estudios tiene booth, o sea, una cabina pequeñita, el resto todo se graba y se hace y se crea ahí. Hay un estudio de podcast, por ejemplo, hay un estudio y hay una oficina por la que ha pasado desde agencias, pero todos enfocados a la música, agencias digitales, de sellos independientes, en fin. Entonces, ha sido un lugar que tiene como su propio ecosistema y del que yo vivo, pues estos lugares yo los fui acondicionando y desde hace unos años pues yo los tengo en renta y vivo de la renta de alguna forma de esos lugares, sin decir propiamente que vivo de eso, porque pues al final la verdad yo he tratado es de mantener esa casa para que siga siendo lo que es, porque pues yo realmente vivo es de lo que yo hago con mi trabajo por aparte de lo que la gente me contrata. Yo realmente lo que hago allá es que la casa yo siempre la vi como un barquito, ¿saben? Como que he querido que nunca se hunda y que sea autosostenible y que se mantenga ella sola y que de lo que recogemos, es decir, hago como ya hoy día es más una labor administrativa de recoger estas rentas de todos estos lugares para que el lugar se siga manteniendo bien, que no falte nada de los servicios, de las cosas que le presta a todo el mundo que va ahí. Entonces, es eso. Incluso cuando, de hecho, hace poco, el único negocio que he tenido fuera de la música es que me compré una vending machine, ¿saben? Estas máquinas. La monté allá en el estudio, aunque es una vending hasta medio original porque vende whisky, cerveza, cigarrillos, hasta weed llegué a vender ahí. Pero pues era algo para darle una experiencia a toda la gente que estuviera dentro de la casa y que no saliera. Pero fue una casa que ahí sí pensando en, bueno, esto sí me puede dar un rédito porque el resto ha sido siempre para que básicamente la casa se mantenga sola. Qué brutal, porque la idea del vending machine Pingüi lo tenía desde el 2012. Sí, eso es algo, hay algo que pasa y es que es un común denominador conmigo. Yo creo que en mí ha funcionado perfectamente declarar. Si hay gente que cree en eso, yo puedo dar fe perfecta a eso porque yo soy de las personas que ha dicho y con nombre propio, por ejemplo, voy a tener este equipo con esta referencia y esto y lo va a tener y sucede. Así como en algún momento dije, voy a dar una... Claro, bueno, yo me acuerdo. Ha sido todo un proceso. Qué bonito que me recuerdes eso porque Sí, claro, desde el 2012 yo me acuerdo de tener una conversación, quiero montar una vending machine ahí, y esa vaina le da plata a uno diario, no sé qué, vamos a poner esto y la gente que venga aquí, pero en ese entonces Ártico tenía apenas 2 salas, que era la sala B, eran 2, hoy día son 7. Algo muy chévere, o sea, como escuchando la historia de Pingüi, es que siempre has tenido como un norte, weón, y para allá vas y trabajas por eso. Sí, norte, o sea, un impulso, sí, llamémoslo impulso, que es ese norte, porque realmente claro qué es, no sé. O sea, por eso decía ahorita, lo que a mí me gusta es crear. Eso es lo que yo descubrí, que mi rol dentro de la música es ser un creativo. Yo soy un generador de ideas, que de hecho también me di cuenta que hasta a veces se sale un poco del tema de la música. Me he dado cuenta últimamente que soy un creativo de muchas cosas, de generar ideas. Y me gusta el ambiente de generar ideas y estar ahí. Entonces, ahí eso es lo que me ha llamado, pero yo no he tenido claro que pues como les dije ahorita, que iba a ser un estudio. No, yo no tenía proyección. No, es que yo quiero un estudio, o no, es que yo quiero tocar en una banda de rock y irme y girar y no sé qué. No, eso yo no lo tenía claro. Yo terminé en estas bandas y giré y hice todas estas cosas y me paré en tarimas pero yo no había pensado eso. Sencillamente a mí el impulso es qué chévere traer al mundo algo que no existía, como una obra. Entonces, para mí es la obra, ¿qué es lo que va a quedar? Porque al final lo que dejemos es que muchas veces las obras, a veces, si nos damos cuenta en la vida, no son realmente tangibles. Las obras a veces son un montón de cosas que dejamos y que generan un impacto en el mundo, en la vida y de los demás, y que perdonarán ahí hasta cuando no estemos, y eso a mí me parece maravilloso. Por ejemplo, ustedes están haciendo este podcast, ustedes están creando un documento que está quedando ahí, eso para mí es maravilloso. O sea, cualquier cosa, así sea la señora en su casa haciendo macramé porque sencillamente le llena el espíritu,
ese algo que hay y fue un trabajo de sus manos y algo, y ahí es cuando para mí el ser humano trasciende. Exacto, qué Así chévere. es. Bueno, para ir cerrando un poquito la charla aquí con Pingüi, yo quería preguntarte, porque ahorita fuera de micrófonos nos contabas un poco de cómo, en qué andas ahora y nos comentabas un poco lo de ser nómada, pero trabajando en la música. Cuéntanos un poquito Sí. cómo está pasando eso. Pues yo me empeliculé con ser nómada digital hace unos años, hace ya 7 años, y hace 7 años que viajo muy ligero y empecé a empelicularme con cada vez cómo hago para que todo me quepa en la maleta, ser autosuficiente y que todo vaya en la maleta, cómo hago para vivir de manera más minimalista, que es lo que tengo acá en mi casa, vivo de la forma más minimal posible. Todo eso empezó como a calar en mí, así como cuando hablabas de lo de la vending machine, era algo que yo decía, yo sé que en tal momento, mejor dicho, voy a estar en una mochila creando música donde quiera y bajándome donde quiera en cualquier parte del mundo. Y ha venido sucediendo y me di cuenta que hay algo maravilloso en la parte creativa, en el efecto de la parte creativa, cómo afecta el clima, el lugar, las personas, todo. A diferencia de lo que hice antes, que era en el mismo lugar se crearon un montón de cosas. Ahorita es la misma creatividad, pero generada en donde, mejor dicho, nos agarre el aguacero, ¿sí? Ujú. Entonces, eso es lo que empecé a buscar y cuando llegó la pandemia fue maravilloso porque ya lo tenía articulado. Y en el momento de la pandemia fue increíble porque hice un montón de cosas y había gente que me decía, ¿cómo le estás haciendo? Era porque ya tenía tanto la tecnología, ya me había adaptado a aplicaciones y todo. Por eso, después de haber, por ejemplo, haber tenido toda esta película del estudio, pues cuando estuvo Oscar, la pared de amplificadores, la pared de preamplificadores, de gear y gear y gear. Y hoy casi que toda mi inversión está dentro de esta computadora, porque también vendí todo, pero yo algo que aprendí, y eso fue por la educación financiera que tuve desde casa, por tener papás empresarios, siempre es reinvierte, reinvierte, reinvierte. Y siempre esa fue la política y eso es lo que he hecho. Y creo que todo ese dinero que obtuve vendiendo mi gear, no, yo no me lo gasté, o sea, volví y reinvertí y yo hoy día tengo, por ejemplo, uno de los propósitos que yo tenía era, yo quiero tener todo original, todo. O sea, hasta la última licencia hasta, mejor dicho, Excel. Y hoy día puedo decir que cumplo a cabalidad. O sea, tengo todo lo que hay en esa computadora, no hay un plugin pirata. Todo lo que tengo lo uso y todo lo compro, lo he comprado. Entonces me dediqué en los últimos años a comprar librerías, a hacer mis propias librerías, a también, hombre, ¿qué es lo que yo realmente necesito? También cuando en esa época que trabajaba uno como contador, eran los regueros de plugin y al final uno no termina usando todo. Y lo que hice fue como, me gusta esto, ya trabajé. Claro, la etapa pirata sirvió un poco para esa prueba de error, pero no me acostumbré a lo que voy a decir, es que no me acostumbré a quedarme con ellos, sino ya, ok, me encantan estos 4 o 5 plugins de esta marca, me los voy a comprar. Y fui haciendo todo eso. Aquí tengo una Quad Cortex que para mí es el futuro de la guitarra y es una empresa que tiene una filosofía que me encanta. O sea, soy fan de ellos. Hoy nada más, antes de que ustedes llegaran, me compré, hoy están de aniversario y hoy me compré 3 de sus plugins si miran acá en la pantalla, obviamente, mira, aquí voy a abrir y te voy a mostrar, Oscar, por ejemplo. Si ves y me meto acá en la carpeta que tengo de lo que tengo de Neural, que es la empresa, mira todos los plugins que tengo de ellos. Estoy casi que completo toda la colección de los plugins, más que tengo la Quad Cortex. O sea, prácticamente puedo decir que soy fan de estos manes porque me parece que tienen una filosofía muy bacana y yo comulgo con esa filosofía de que todo esté integrado y que además... por ejemplo, me fui hace poquito donde un amigo que tiene un montón de gear, que tiene un montón de pedales y amplificadores, y me fui porque este aparato lo que hace es capturar, tengo ahí todos, le capturé como 30 amplificadores, 20 pedales, y ahí tengo una herramienta de trabajo y me encanta poder tener la posibilidad de que tengo lo que antes
necesitaba de un montón de cosas, puedo llevarlo en mi pocket, o sea, puedo estar en cualquier lugar del mundo y sacar como mi paleta, mis pinceles, que para mí son estos, y hacer música. Porque para mí lo más importante, hay una palabra que para mí ha regido en mis últimos años y es la intención. La intención lo es todo, parce, todo en la vida. La intención es, ¿cuál es la intención? ¿Cuál es la intención de este podcast? ¿Cuál es la intención de que quieras estudiar o aprender algo nuevo? ¿Cuál es la intención de incluso hasta de no querer hacer algo? Las intenciones son tan maravillosas y ahí en medio de la intención a mí me ha ayudado a encontrar muchas respuestas a muchas cosas que antes no. Entonces, eso me llevó a minimizarme y a tener esta cosa que me gusta, de que puedo estar en cualquier lado y puedo hacer música y puedo crear con mi laptop, y eso me parece maravilloso. No importa el tipo de música que sea, no importa, en eso nunca he tenido prejuicios. Creo que, por ejemplo, yo he usado de las músicas más bien como ciertas analogías. El espíritu del rock es lo que me mantiene joven, lo que me mantiene activo, ¿sí? El espíritu de la electrónica es lo que hace que yo esté buscando lo nuevo. ¿Qué es esto? Ahora la inteligencia artificial me tiene como muy enganchado, estoy muy metido en eso, y ahora voy a ser parte de un proyecto muy bonito que pues ahora no puedo como decir acá en estos micrófonos, pero que les conté fuera del micrófono. Pero es un proyecto muy interesante que pues prácticamente también está marcando una especie de antes y después en mi vida, y que es una experiencia completamente nueva porque pues es en algo que me mantiene en la música, pero que va a requerir de un montón de responsabilidades que antes no tenía, pero que me parecen maravillosas y que es un reto fabuloso. Exacto. Y que vas a aprender nuevas cosas. Y que va a aprender nuevas cosas, exactamente. Entonces, para mí, ahí es donde sí, tal vez, sí me acuño al productor, porque para mí el productor es este que busca todo el tiempo una nueva forma, o se adapta, es el darwinista que se adaptan a las cosas nuevas y a la innovación y todo eso, pero que también no olvida de dónde viene y cuál es el espíritu de las cosas, para que las cosas no pierdan alma. Eso es sobre todo algo que yo hago con las creaciones, es dónde está el alma de las cosas. No importa el cómo se hace, sino cómo le pongo alma a esto. No importa si lo hago con un computador o con una cinta ahí análoga, no sé qué. O sea, todo es válido, encuéntrale el alma a las cosas, y ahí para mí es donde radica como lo fascinante del asunto, ¿no? Como esa cosa ese impulso, esa intención, qué es lo que estamos buscando, ¿para qué estamos haciendo todo esto? Y ahí es donde empieza me encantó lo que dijiste ahorita, no vamos a hacer comparaciones, porque es que no hay que hacerlas. No hay que compararnos con nada. Cada quien está viviendo su propia experiencia y creando inclusive su propia realidad. Somos creadores de nuestra propia realidad. Y si no trabajamos en ella, vamos a tratar de, que es lo que pasa mucho hoy en la humanidad, de pintar una realidad más copiada por algo que vemos externo, por lo que vemos de los demás, y no la que realmente nos nace y queremos. Exacto. Porque o nos dio miedo, o nos da vergüenza incluso, o pareciera descabellado y pareciera ir en contra de las cosas, pero para mí me parece que es la apuesta que realmente vale la pena, y es a donde tenemos que apuntar. Sí. Todos, no importa, o sea, cada quien es valioso dentro de lo que está haciendo, y ahí me parece que luego cuando lo conjugamos es cuando es maravilloso. A mí me encanta el individuo, como dice George Carlin. Me encanta el individuo, es maravilloso mirar a los ojos a una persona y hablar y sentarse en una conversación y descubrirle el mundo. El problema está cuando ya muchos individuos se juntan y empiezan a formar grupitos de ciertas cosas, donde entonces aquí ya consideramos que esto se hace de esta forma o creemos en esto, y si nadie cree en esto, entonces ahí empiezan las políticas, las religiones, y empezamos a irnos a la verga y pues no sé, siento que el arte es donde participa ahí y tiene ese poder, ¿cierto? De ser un agente transformador. Sí, qué chévere, porque igual
Lo que tú dices, como eso de cuestionarse también, como bueno, ¿para dónde voy? Porque voy, si no terminas siendo un autómata llevado por la corriente y te levantas todos los días a hacer X, Y, Z, cosas que tienes que hacer, vuelves a tu casa, duermes y al otro día igual. ¿Y por qué estás haciendo eso? Si te hace Claro. feliz, si te llena, ¿para dónde vas con eso que estás Sí, claro. haciendo? Estamos construyendo los sueños o sea, queremos lo que otros ya tienen, pero no nos hemos tomado el tiempo de saber qué es lo que nosotros queremos. Entonces, al final, cuando perseguimos eso otro, lo único que vamos a encontrar es una cosa sin fondo, insondable, porque nunca nos va a satisfacer. Yo conozco gente, para mí, digamos que en relación a eso, podríamos resignificar el término éxito, ¿sí? Yo he conocido gente exitosa, y realmente nadie la conoce, pero digo, ¡guau! Yo quiero ser lo que usted hace. Yo quiero conseguir ese tipo de cosas en lo que yo estoy buscando. Ajá. O sea, vuelvo y digo, como lo que hablaba ahorita de la señora tal vez haciendo macramé. O sea, es eso. Hace poco ayer fui a un concierto, antier fui a un concierto, donde me encontré con un montón de gente que no veía hace mucho rato, y de pronto tuve una sensación por un momento que vi o sea, empecé a hacer como una observación generalizada y vi en los ojos de las personas infelicidad, como que la gente no está. Yo decía, marica, estamos en un fucking concierto donde hay que pasarla re bien, y la gente está ahora despegada viendo detrás de la pantalla, sí. ni siquiera viendo lo que está pasando al frente, parce. Sí. Y digo como, ¿será que es que yo ya no me estoy adaptando a eso? Pero siento que no es el espíritu de las cosas, que hay algo que no está bien por ahí. Y eso es importante ponerlo, digamos, son cosas que hay que poner sobre la mesa porque hay que hablar de ellas para que cada vez nos vayamos despertando. Pero este tipo de cosas son triggers para que como que nos demos cuenta como, uy, sí, o sea, realmente, o sea, ahorita, por ejemplo, los atendí con un café y vieron todo el proceso y el tiempo que me demoré para hacerlo, ¿no? Porque las cosas buenas toman tiempo y disfrutárselo. O sea, a veces voy a cafés y la gente ni un café, que es una cosa tan simple, lo disfruta. Es como, ya, porque es como, necesito meterme cafeína para poder ir a rendir el trabajo, porque o sea, su mente va tan acelerada, tan adelante. Y lo digo que fui diagnosticado con hiperactividad, donde yo mismo he tenido que ponerme el freno en la vida y ahora ha sido algo que tal vez lo que me ha enseñado todo esto es que es a valorar eso, ese momento, ese instante, esa cosa es tan bacana y es tan lindo cuando uno se da cuenta, darse cuenta, decía Jiddu Krishnamurti, darse cuenta es la clave de lo que quieras, pero dese cuenta, no esté ahí como dijiste ahorita como un autómata simplemente pasando y ya. Entonces es como que ahí cada quien va a estar ahí sí como digo yo en su cinta. No, el man está allá en el Patch Bay moviendo y en el estudio y jodiendo y tal. Qué chimba, weón. Chévere, sí. Pero estamos, o sea, otra de las cosas que va en el concierto, la mayoría de los comentarios eran, no, es que no tocaron, es que este man afinó, no sé qué. Y yo, marica, a mí me vale verga y media eso. ¿Qué sintió? No sintió nada. Nadie expresa lo que sintió. La gente, o sea, todo el mundo está en una posición de ser crítico. Es como, no, pues ahora somos críticos. No, marica, disfrutemos esto. O sea, simplemente, o sea, vivamos. Es como tan simple. No sé, es como a lo que voy, como lo que quiero dejar acá ya al final de esto, ¿no? Y mira que hablando ahorita como lo que estabas diciendo o pensando más bien en lo que estabas diciendo, este es el propósito también del podcast, ¿no? O sea, me alegra mucho que lo hayas dicho porque en otros episodios lo hemos mencionado y es como crear un repositorio de unos caminos para que las personas que se están preguntando por cómo
cómo encontrar un camino, no solamente se den cuenta que, o sea, el único camino no es tener un estudio y montar una situación acá y hacer esto, sino que existen alternativas como lo que tú nos estás contando hoy, ¿no? O sea, que sin querer encontraste un camino digamos que una posición dentro de una cosa que mucha gente tecnifica mucho como la industria musical y el productor y aquí está el AIR y aquí está, tú te abriste campo a partir de la experiencia, a partir del sentir, como dijiste ahorita, darse cuenta, o sea, ir pensando en qué, pero no asumir como, oiga, yo voy a hacer esto y después de esto sigue esto, sino estar todo el tiempo incomodándose, que es una de las charlas que yo he tenido ya aquí, no vamos a entrar mucho en detalle, pero con Miguel, que pues, es un gran amigo mío, y me ha dicho muchas veces, oye, pilas porque hay unas cosas que está bien, listo, tú tienes unas ideas y haces algunas cosas, pero también estás atado a un montón de cosas que no sueltas y que si las personas nos están escuchando, aprender a soltar también es una de las cosas como importantes de hacer. Y lanzarse al vacío. O sea, también lo que decía Johan Osuga, marica, me voy a lanzar. ¿Cómo putas voy a aterrizar? ¿Cómo va a caer? Para no tengo ni idea, marica, pero ahí vamos viendo. Sí, hay tres tipos de decisiones. Una es, yo puedo quedarme planeando todo el tiempo antes de lanzarme al vacío y no, hasta que no tenga construidas las alas y todo y no haga las pruebas aquí primera que no me va a lanzar. Está el que también de arrebatado llega y sin tomar conciencia, sin darse cuenta, como decía yo ahorita, de pronto va y sí se tira y se estrella contra el mundo. Pero está esa alternativa en la mitad que conjuga un poco de ambas cosas siendo consecuente. Yo siempre lo que he dicho, seamos consecuentes con lo que somos y eso que buscamos. Es decir, es como tirarse al vacío y construir las alas mientras caemos. Sería como el punto medio, ¿no? Exacto. Entonces es como, al ser consecuentes, que es lo que pareciera que nunca ha tenido la política, por ejemplo, ¿cierto? Hablamos, profesamos un montón de cosas, pero no somos consecuentes con lo que estamos hablando. Entonces, ¿cómo poner en perfecta armonía el discurso, los ideales con los hechos, con el hacer y con el ejecutar? ¿Sí? Entonces, es como que puedo filosofar muchas cosas y ahí pues uno se puede también ir como del otro lado, ser completamente pragmático y lógico y un montón de cosas, pero también, como decía ahorita, sin falta de alma, de un realmente propósito más allá que cumplir unos estándares, números. Para eso están, no sé, todas esas cosas que nos hemos inventado, los concursos, entonces todo lo llevamos a la comparación. Creo que el mundo digital también nos ha llevado a eso, a que todo hay que comparar. De hecho, pues, la red social como tal, el concepto de red social nace de ahí. Subo una foto y comparo de la siguiente con la siguiente, con la siguiente, esta no va y el swipe Esta up. tiene más y esta Y este tiene tiene menos y este no sé qué. En fin. Y eso pues es como lo mencionaba yo ahorita, es algo que no tiene fin. Total. Muchas gracias, Pingüi, por toda esta charla tan interesante. Bueno, espero no haberlos aburrido mucho. No, para nada. De verdad, qué información tan valiosa que es una invitación también a que las personas que nos escuchen pues también reflexionen sobre sus caminos y para dónde van y cómo llegar a esas metas. Sí, hay que creer en uno mismo. Total. Pingüi, para las personas que están escuchando y se quedaron hasta el final del episodio, ¿cuáles son los canales de comunicación contigo en caso que pues, te quieran contactar para Pues yo tengo por ahí una página web que funciona y ahí están todas mis redes y pues la verdad es que yo nunca he tenido que tener ni correos ni en mis redes, que todas son públicas, como _ número 2, 3, no, Pingüi, PYNGWI, todo igualito. ¿Ya? Porque de hecho parte también de haberlo escrito de esa forma era que no tuviera una forma de tener homónimos, ¿sí? Entonces lo hice fue por eso, porque era como, me daba pereza también el tema de buscar, añadirle números y un montón de cosas, y además porque tengo
Por ejemplo, cosa grave que tengo es que tengo todo con la misma clave porque si no se me olvida, ¿no? Bueno, no sé cómo hace la gente que tiene 20 claves diferentes para las cosas, entonces es terrible. Bueno, ya saben entonces que pueden encontrar a Pingüi, simplemente péguenle una googleada y ahí lo van a encontrar en un montón de canales de comunicación. Y que respondo, o sea, Exacto, la verdad, hay gente que me ha escrito y es como, no pensé, no, que quiera hablar, yo respondo todos los mensajes, por eso digo, mis redes son públicas y yo nunca, pues, si hay alguien que quiere compartir alguna cosa, si alguien que quiere consultar lo que sea, pues siempre he estado ahí como que a disposición y cuando tengo el tiempo lo hago y le saco el tiempo a las cosas. No, y se los juro que, o sea, no lo digo acá por pegar la lamboneada, bueno, sino, pues lo digo yo tuve muchas charlas con Pingüi hace más o menos unos, 14 años, y muchas de esas cosas fueron, o sea, muchos de los cuestionamientos y de las cosas que hablamos contigo en esa época, pues formaron mucho de lo que fue más o menos más adelante, pues mi pensamiento y mi criterio. Qué Entonces, chévere que si es una persona que está libre, pues, o está permitiendo el acceso de personas para hablar, pues les recomiendo pegarse una hablada con Pingüi. Dijo que no era un gran orador, pero nos podemos quedar hablando con Pingüi, marica, un montón de tiempo. Sí, no, pero me cuesta. Para mí esto es un ejercicio, o sea, aquí ya llegando al final ya estoy como descansando un poco porque me tensiona un poco, la verdad. Es la realidad. Nunca fui me consideré pues como un diestro, pues admiro a la gente que es completamente elocuente. Entonces, a veces yo me voy como por las ramas y mi mente divaga mucho y me cuesta ponerle la rienda, ¿sabes? Como que es por eso. Bueno, recuerden que a Miguel Mora lo pueden encontrar en @MiguelMoraBab. A mí me pueden seguir como @OscarPinilla_R y pueden seguir a @el podcast resonante en TikTok y en Instagram. Y nada, le agradecemos a la Universitaria Agustiniana por ser el sponsor de este episodio y nos vemos en uno próximo. Chao, chao.